El mundo ha cambiado, la naturaleza la hemos desquiciado y el hombre tiene el poder absoluto sobre su identidad, presente o futura. La medicina ha avanzado tanto que el cambio de género ha quedado atrás y hoy hacemos elección de género desde el embarazo. Y jugaríamos con estas preguntas a lo largo del programa. ¿Qué pasaría si pudiéramos elegir el género de nuestro hijo desde la concepción? ¿Qué pasaría si los adultos el cambio fuese total? Es decir, que se pudieran incluso los hombres embarazar. ¿Y qué pasaría si un hombre fuera o tuviera la capacidad de concebir otro ser humano? Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Hoy tenemos un especialista en el tema, un amigo, Tony Cervera, y Ángel, cuatísimo, y vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Qué sucedería o qué pasaría si hipotéticamente esta situación del cambio de género pues, puede ocurrir como tal? Pues de entrada tendríamos una sociedad bastante diferente. Tal vez, y no digo que por ser uno o el otro haya discriminación, pero seguimos y sabemos que en pleno siglo XXI sigue habiendo esta cuestión de disparidad en el género. Tal vez disminuiría, ¿no? Tal vez. Correcto, sí. Yo creo que el problema sería que al volverse ley, necesariamente los servicios de salud tendrían que volverlo una cuestión gratuita, ¿no? Y ahorita algunos estados lo dan como tal. Entonces eso quiere decir que cuando un papá llegara con su bebé de 2 meses y te dijera este niño lo quiero niña, el gobierno tendría que asumir todos los gastos de lo que significa esto, ¿no? En general con los niños no tendríamos problema, porque no hay que hacer teóricamente nada hasta la pubertad. Entonces, cuando llegan a la pubertad, les frenamos la pubertad con una medicina, que es una medicina muy cara, es una inyección semestral. Ya hay en otros países hay unos pequeños implantes que duran hasta 1 año, pero tendríamos que frenar la pubertad hasta más o menos los 12 o 13 años y entonces iniciar la terapia de reasignación de género, ¿no? Pero eso tendría que ser gratis, ¿no? No creo que haya un sistema de salud que aguante esos cambios, porque pues, es prácticamente con todo el mundo, ¿no? O sea, con el que quisiera, ¿no? Y ahí hay una cosa, o sea, la cuestión presupuestal, o sea, cuánto tendría que asignarse. Porque bueno, si ahorita vemos que no tenemos medicamentos para padecimientos tan simples, bueno, que no son simples, pero cosas como una simple diarrea o un catarro, a veces no hay ni el medicamento antigripal, ¿de dónde vamos a sacar para eso? Y si medicamentos oncológicos igual están haciendo falta, bueno, igual es otra situación. Ahora, esta cuestión de si reasigno o resigno mi género, hay una cosa que ha sucedido mucho y se ve mucho en Estados Unidos ahorita, es que posterior al detener esto, bueno, y que lleva un proceso que pues hay que pasar con el psicólogo para ver que efectivamente el paciente está decidido. Bueno, ¿y qué sucede cuando el paciente después dice? Siempre no. Claro. ¿Se puede revertir? Sí, se puede. Okay. Aquí, si lo vemos por etapas, lo primero es una etapa para las mujeres transgénero, una etapa de alrededor de 2 o 3 años de terapia hormonal. A partir de esos 2 años ya pueden hacer todas las cirugías que quieran. Las cirugías son las que no son reversibles. Y en el caso de los hombres transgénero es un poquito más complicado porque la terapia de reasignación de género, la terapia hormonal, tiene que ser hasta por unos 3 o 4 años, un poquitito más antes de que se puedan operar de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que vemos todos los días? Adultos que deciden transicionar, ¿no? Realmente niños son muy pocos. Cuando son niños lo que hacemos es frenar la pubertad y casi siempre estos son niños que llegan con papá y abogado. Es una cosa muy difícil, ¿no? Y
diría yo en 20 años, pero pues realmente esto de la terapia de transición quizá tiene 10 años aquí en Mérida, ¿no? Y en 10 años solo he visto una persona que decide que ya no quiere seguir. Y te estoy hablando quizá de, no sé, 200 personas en 10 años. Entonces realmente esto de que ya no quieren seguir es una cuestión poco frecuente, poco frecuente. Y una cuestión que a mí, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que son chicas trans y chicos trans, y ocurre una cuestión con algunos pacientes que son chicos trans, que decidieron transicionar desde muy temprana edad. Cuando, bueno, ellos deciden, bueno, quiero ser hombre, pero me voy a ver como hombre desde el exterior, o sea, voy a tener barba, a lo mejor más que nosotros, y bello, y me va a cambiar la voz. Pero la cuestión con la psique de cómo funcionan ellos, porque ellos deciden ser hombres, se autoperciben como hombres, pero percibiéndose como hombres, les gustan las mujeres. Entonces, entra un relajo, ¿no? ¿Cuál es la identidad real de ellos? O sea, realmente su identidad es gay, es trans, es que y no lo digo en sentido de burla, sino en el sentido que realmente están entrando a competir contra un hombre, digamos, por la atracción de una mujer, pero el hombre que ha nacido biológicamente hombre tiene todas las ventajas anatómicas y biológicas que él no tiene. Y he visto, o sea, tengo algunos casos que han sucedido esas situaciones donde entonces ellos no pueden, y entonces exijo que se me vea, y entonces yo no tengo por qué decirle a la mujer que soy un chico trans, que lo descubra a la hora, y entonces vienen los problemas porque después pues no pueden complementar una relación. Bueno, la mujer se siente engañada, vienen cosas que son cosas que vienen después, ¿no? Y ahí es donde a veces a mí me ha tocado actuar desde el ámbito, pues a lo mejor manejando esa cuestión psicológica, con los problemas de depresión, etcétera, que se manifiestan. Y ahí, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo le dices, bueno, es que esto no venían las letras chiquitas, se te dijo desde un principio, y a veces son tantas las ganas de querer ser que no ven toda esta situación, claro, ¿no? Tengo miedo de que se estereotipe la cosa, ¿no? No, aquí puedes hablar. Pero, aquí puedes hablar, pero estamos acostumbrados a que nos funen. Pero eso, aclaro que lo que voy a decir es hipotéticas, empírico, ¿no? Las mujeres trans saben que son mujeres desde muy chiquititas, ¿ok? O sea, te dicen, yo tenía 5 años y ya sabía que era mujer, ¿no? Y son el susto del papá cuando se ponen los tacones de la mamá y se pintan así de 5 años, 6 años. Las mujeres trans suelen saber desde muy chiquititas, ¿no? Primero. Segundo, suelen no hacer la terapia con mucha frecuencia, van y vienen, ¿no? La enorme mayoría tienen un origen socioeconómico de estrato bajo, y la gran mayoría hacen la transición completa. O sea, usan el cambio hormonal y se operan y viven en la sociedad como mujeres, ¿no? La gran mayoría tienen parejas flotantes, ¿no? A veces llegan con la pareja, a veces no, a veces llegan con otra pareja. Y hay muchas mujeres trans sexo servidoras, ¿no? Es una cosa que llama la atención. A mí me tocó revisar las terapias de reasignación de género en pacientes trans con VIH, porque la terapia con VIH disminuye la efectividad de las hormonas, ¿no? Y una asociación civil local recibe dinero de Sencida y me invita a revisar los expedientes y ver qué podemos ayudar. Y entonces, platicando con ellas, me decían, es que psicológicamente los hombres que nos contratan nos ven como mujeres, ¿no? Entonces, y además las sexoservidoras no se operan, ¿no? O sea, las buscan porque no están operadas, ¿no? Es una situación psicológica bastante difícil, ¿no? Eso es con las mujeres. Los hombres trans se deciden muy tarde, muy tarde. Tengo un paciente varón trans que esperó a jubilarse para hacer la transición. Y le digo, ¿y qué pasó?
Me dice, es que si me empezaba la transición antes, a la hora de jubilarme, no, ¿cómo le hago con mis papeles y con mis cosas? Porque ¿quién es quién? Claro. ¿Quién se está jubilando? Claro. Esto que acabas de contar, nosotros en uno de los centros de trabajo tuvimos pues la fortuna, porque era una chica, pues era a todo dar, esta Lupita, desafortunadamente ya falleció, y era una chica trans, muy guapa y buenísima onda con todos nosotros, todo, pero después de que él hace todo el proceso, ¿sí?, y ya pasa a ser mujer, dice, nadie me dijo que mi certificado de secundaria, de primaria y todo, tengo que cambiarlo. No iba a tener validez. Entonces, a la hora de querer buscar trabajo, de lo único que podía encontrar trabajo era pues de afanador, de afanadora, o el otro rubro que era el sexo servicio, que era lo que tenía más rápido a la mano, que le daba ingreso. Entonces, cuando ocurre esto, pues ese vacío legal que queda, que todavía pues no estaba tan definido como ahorita en otros estados, pues los dejaba desprotegidos. No, sí, ahora ya soy mujer, ajá. ¿Y qué estudiaste? No, pues el que lo estudió era claro. Y tú. Exacto. Y piensa, por ejemplo, en esta situación de que, porque decía yo que las mujeres trans tienen esa característica, los varones trans no solo se deciden tarde, sino que viven todo el rol social. Entonces los varones trans que yo veo, llegan con una pareja, que además es la misma pareja todo el tiempo. Y se hacen cargo de los hijos de sus parejas como si fueran los padres, ¿no? Es una cuestión así muy, no sé cómo decirlo, cultural, ¿no?, en ese aspecto. Y entonces decía, el problema es que tengo que cambiar mi identidad para que yo pueda casarme con ella, y entonces cuando yo me muera, mi pensión del seguro se le queda a ella, y cuando yo me muera, mi casa se le queda a sus hijos. O sea, están pensando en proteger a su manada, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. Digo, eso es lo que yo veo, y obviamente yo solo trabajo en mi consultorio, no estoy en instituciones públicas, probablemente estoy sesgado, ¿no?, por lo que veo de la población. Pero sí te puedo decir que así es como se comportan mujeres y varones trans. Siempre hay de todo, sus, ¿no?, excepciones, tal vez, ¿no? Pero, y respecto a lo que decías, ¿no?, tengo un paciente que es un varón trans, que tiene mucha más barba que yo, ¿no? O sea, y es un chavo que tú lo ves en la calle y dices, este es un ponqueto, un skato de estos, muy joven, que va con la novia, va con la misma novia. Y yo conocí a la muchachita porque había sido novia de un chico cis, ¿no?, que conocía de hace muchos años. Entonces, y tiene una relación sólida. Creo yo que los varones trans lo ocultan menos y se abren desde el principio con las muchachas. Y creo que las muchachas en general están más dispuestas en lo sexual a cosas que no tienen que ver con la penetración, ¿no? Y muchas mujeres no alcanzan el clímax con la penetración, requieren de otros trabajos, ¿no? Por otro lado, las mujeres trans suelen, vamos a decir, ocultar más su ¿cómo se llama esto?, su identidad. Y curiosamente, con una mujer trans te das cuenta enseguida, ¿no? Tiene la manzana de Adán, ves las manos, aunque ya están haciendo cirugías para eso, les cortan la quijada y todo, ¿no? Feminizan la cara. Y los varones trans no te das cuenta tan fácil, ¿no? O sea, entonces creo que culturalmente con lo que nos topamos es que los varones trans lo ocultan menos que las mujeres trans, ¿no? Y ahora, la cuestión de... Decías ahorita, bueno, en el caso de los hombres trans, que bueno, muchas veces a mí me tocó lo mismo, ¿no? De que buscan a una mujer que están, muchas veces son situaciones de madres solteras con 2, 3 hijos, empiezan como una relación, digamos, entre dos personas de amistad, pero una relación, digamos, entre dos personas gay, ¿no? Pero en la que se va adaptando el rol, ¿okay? Y pasa esto. O sea, yo lo he visto con personas con la misma situación, que quiero dejar una pensión o quiero dejar algo, pero la cuestión cuando empiezan, y supongamos que ya no hay hijos antes, sino que empiezan como tal, y se quiere ya más adelante
concebir. Ya no adoptar, concebir. O sea, ahí sí, disculpando mi ignorancia. ¿Cómo se hace? No. Hay algo en el futuro en biología de la reproducción donde pudiera hacerse, o sea, implantación cigoto, óvulo. O sea, sí se pudiera hacer algo. Sí se podría, técnicamente, ¿no? O sea, tú tienes el cascarón vacío y lo que haces es juntar los dos gametos, ¿no? Pero hoy en día, viví una situación así, básicamente lo que hacen es, para esto, porque preguntaban, ¿es reversible o no es reversible? Bueno, si yo detengo la terapia hormonal, en el caso de la mujer transgénero, si yo detengo la terapia hormonal, hay cambios que se dan, que se revierten, ¿no? Con la mujer transgénero, muchas cosas dejo de usar la terapia y se revierte, a menos que tenga una cirugía, es decir, que se extirpen los testículos. En el varón trans hay cambios que no se van a revertir, las entradas del cabello, el crecimiento del clítoris, el cambio de la voz, como las muchachas que se dopan en los gimnasios, ¿no? Eso no, hay cosas que cuando se dan no se revierten. Pero en el varón trans es mucho más fácil detener la terapia y enseguida se presenta la menstruación. Entonces lo que a mí me tocó es que se detiene la terapia de reasignación de género, se induce la ovulación, se cosechan los óvulos, se fertilizan por fuera y se implantan en la pareja, para que la pareja lleve el embarazo, o sea, la mujer cis lleve el embarazo del óvulo de su pareja, varón trans, ¿no? Fertilizado por fuera. Entonces, eso ya me tocó ver un caso así, ya se hace. Pero la cuestión es que ahí sí existiría un tercero que es el donador. Sí, correcto. O sea, entre ellos no se puede. Todavía no existiría así como que tipo una Dolly o algo por ahí. No. A mí lo que me llama la atención, igual sin polemizar, sin que nos llegaran a funar o nos llegaran a decir algo, es lo que explicas, ¿no? De cómo el varón que luego se vuelve mujer y cómo adopta un rol un poquito más libre, más abierto a muchas cosas, y la mujer que luego se vuelve hombre, al contrario, más conservadora. Yo creo, aquí acaba la aclaración, sin polemizar, pero siguen conservando esa naturaleza de hombre-mujer. Correcto. O sea, no hay de otra, y ahí es donde yo digo, la biología es la biología. Claro. Yo creo que aquí es más que quieren desempeñar el rol, ¿no? Una pequeña aclaración así técnica de lo que nos enseñan, vamos a decir, a quienes vemos población trans o LGBTQ+, es que una cosa es el sexo, que es lo que naces, ¿no? Luego está la identidad de género, que es con lo que te identificas. Luego está la expresión genérica. La expresión genérica es cómo te muestras, ¿no? Verte, ¿no? Luego están las expresiones comportamentales del sexo, que se refiere a que si eres pasivo o activo, ¿no? en la relación sexual. Y finalmente están tus preferencias sexuales, ¿no? Que te gusta, hombre o mujer. Entonces, imagínense esas combinaciones. Recuerdo muy bien un paciente, una mujer trans, ¿ok? Entonces, su sexo era de hombre porque no se operó, su identidad de género era mujer, recibió terapia de reasignación de género y se feminizó un montón. Entonces, pero le gustaban las mujeres, de hecho salía con mujeres, ¿no? Si tú las veías, parecían dos mujeres agarradas de la mano. Interrumpiendo, que esa vez hasta memes han hecho de... Claro. Entonces es lesbiana, ¿no? Entonces viene esa... Claro, y sus preferencias son las mujeres, y sus expresiones comportamentales estaban como en medio, ¿no? O sea, de ser activo o pasivo, sino que no estaban... Eso ya no le pregunté, ¿verdad? O sea, no sé, sus expresiones del sexo no lo sé, pero sus expresiones genéricas eran no sé, muy masculinizadas, ¿no? Porque usaba sus camisas negras de rock and roll. Eso sí, usaba sus pantalones pues de mujer, ¿no? De cadera baja, con tacón, y se pintaba y todo. Pero o sea, porque además era muy grandota,
y muy, o sea, físicamente se feminizó rápido porque por el exceso de peso la grasita se redistribuye femininamente cuando le das hormonas y entonces se ve como mujer. Pero su voz se afinó muchísimo, o sea, tuvo muy buenos resultados con la terapia, ¿no? Pero bueno, el punto es, y además fue de las poquísimas pacientes mujeres trans que van con la foniatra, ¿no? Y les enseñan a modular la voz y a cambiarlo. Pero pues entonces imagínate, porque nació con sexo masculino, se identificaba como mujer, se vestía entre hombre y mujer, o con los estereotipos de hombre y mujer, y le gustaban las mujeres. Y ya no le pregunté si era activo o pasivo, ¿verdad? Es que ahí, bueno, por ejemplo, en el caso de las reasignaciones de género, bueno, la ley que se aprobó en 2015 en la Ciudad de México y después en otras, te dicen que, bueno, tienes que venir con el diagnóstico de disforia de género y toda la cuestión. Me imagino que el psicólogo, o sea, ¿qué escribes en un informe así de dictamen? Porque realmente no se me hace nada sencillo. Hace poco yo hablaba con un exalumno que él es gay, pero que él me decía, bueno, a mí o sea, no me gusta verme como mujer, me gusta verme como hombre. Correcto. Sin embargo, mis expresiones sí son femeninas, o sea, en su voz, en sus ademanes, claro, y todo. Él es activo. Pero me dice, pero a mí, o sea, no me gusta que un hombre se comporte de forma femenina como yo. O sea, yo quiero a alguien que sea así, claro, más tosco y toda la cuestión. Y de hecho, busco personas que de preferencia sean de tendencia a ser heterosexual. Y dije, chinga. Entonces dices, o sea, la complejidad en el gusto de la persona, o sea, es como que es algo muy individualizado, porque en el caso, por ejemplo, que vayas a convertir a una niña en un chico trans, cuando esto pasa, pues la virilización y la actitud sexual, digamos, más agresiva por la testosterona de querer, o sea, proactivo, más claro, proactivo, va a ser demasiado intensa. Entonces, eso igual lo consideras a la hora de decir, te doy esta dosis o es algo que es... No, bueno, lo que pasa es que la terapia de reasignación de género lo que busca es que en la sangre se alcance una cantidad de hormonas que garantizan los cambios físicos, porque lo que quieren es que se den los cambios físicos. Desde el principio les avisamos que lleva un tiempo, por lo que es muy sencillo. Ya pasaste la pubertad masculina o la pubertad femenina. Tienes que pasar una nueva pubertad, ¿no? Y de verdad, o sea, tanto las parejas como los papás se quejan, ¿no? Cuando empiezas con la testosterona, incrementa la libido, incrementa la proactividad, ¿no? Realmente las dosis lo único que buscan es un cambio, y ya que llegas a los cambios, entonces haces una dosis de mantenimiento que busca que haya cierta cantidad de hormonas para que se mantengan esos caracteres que cambiaron. Ahora, es mucho más fácil cuando no hay gónadas, o sea, cuando no hay testículo y cuando no hay ovario. Sin embargo, como te decía, ¿no? Las mujeres trans suelen hacer una transición más incompleta, que los varones trans se quitan la matriz y los ovarios, no les preocupa y desde el principio, ¿no? No quieren sangrar otra vez, es que ya no quiero sangrar. Claro que la terapia hace que dejen de sangrar, pero si en algún momento se les olvida, se les pasa 2 semanas la inyección, puede ser que vean sangrado. Entonces, como que digo, o sea, la terapia no tiene nada que ver con esto, pero sí puede amplificar ciertos rasgos de carácter. Recuerdo un caso de un chico trans que físicamente lo veías así muy agresivo, tenía un problema psicológico detrás, y entonces empieza la terapia de reemplazo, y como al mes y medio me llama la mamá, me dice, doctor, es que le pegó a la novia, ¿no? Y la novia lo cortó y anda llamándole, y escuchas eso y dices, se está portando como un tipo machista. Pero es un varón trans, era mujer y ahora es un varón, y está teniendo esas actitudes que aprendió de algún lugar. El papá no vivía con ellos.
Es que es eso lo que yo digo, la cuestión psicológica, cómo sigue manteniéndose, ¿no? A pesar de que físicamente ya los vemos distinto. Y yo igual me hago la pregunta, no sé, ahorita mi hijo es preadolescente y empieza con de pronto el cambio de carácter, el me siento triste o hoy me siento así muy el más galán de la escuela, ¿no? Y digo, imagínate volver a vivir esa etapa cuando tenga 30 o 40 años, ¿no? Cuando ya tiene una conducta adquirida por la sociedad y volver a vivir ese cambio, como tú dices, ¿no? Volver a estar en esta parte de la adolescencia, ¿no? O sea, qué complicado. O sea, ya, sí se me hace bastante complicado y sí pienso, como lo que decías, ¿no? Era de un género y ahora es del otro, pero no le gusta que le vean. O sea, la cuestión, a mí siempre es la cuestión psicológica, porque digo, si nosotros que somos heteros, de pronto, te deprimes, te sientes frustrado, o sea, hay tantas cuestiones. Me pongo a pensar en el caso de ellos que se quieren percibir de una forma y hay gente que no los quiere ver de eso. O sea, yo pienso en esa confusión psicológica tremenda. Creo que el problema está así. Cuando nosotros nos deprimimos, por ejemplo, en mi caso, yo de adolescente me deprimía porque soy muy bajito y quería ser más alto y mis hermanos menores más altos que yo. O me deprimía porque no me sale la barba aquí y esas cosas, ¿no? Creo que porque nos comparamos con un estereotipo, ¿no? Masculino. Obviamente es mucho más difícil en el caso de las personas que transicionan de sexo. Y, por un lado. Y por otro lado, el otro problema que yo le veo es la transición cuando ya te conoce la gente como mujer o como hombre, ¿no? Y entonces ahora llegas a tu lugar de trabajo con aretes y con el cabello largo y pintado de rojo y en tacones. Es una cosa bastante difícil. Creo que es menos difícil ahora que antes, ¿no? Recuerdo mucho el caso de un chico trans que estudiaba en un CONALEP. Entonces llegaba en su patineta, llegaba vestido masculinamente. Y no lo dejaban entrar. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba con su faldita, con el uniforme de niña, entraba a la escuela, se metía al baño, se cambiaba a su uniforme de varón y salía a las clases. Y así estaba en la escuela hasta que algún maestro la pescaba y le hacía cambiarse, ¿no? Entonces yo tuve que hacer una carta donde explicaba que por el bien psicológico, porque le iba muy mal en la escuela y todo, ¿no? Aceptaran esto, ¿no? Y a partir de eso fue un cambio enorme. Cuando podía comportarse masculinamente, todo cambió, subieron sus calificaciones, ya podía estar con la novia, fue una cosa muy... Entonces, creo que esta parte de identificarse y sentirse insertado en la sociedad, en el rol que uno quiere, es importante. Entonces, a lo mejor se va naturalmente para nosotros y para ellos no, o ellas no. Pero cuando no sabes, ¿no? Me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando no sabes que es una persona trans, sigue solito el rol, ¿no? Y como cuando ya es una persona que conoces hace un tiempo y te enteras que es una persona trans, como que pueden cambiar las cosas, ¿no? No deberían, pero bueno, pueden cambiar. Es que, y en esta cuestión de quererse ellos incluirse, pues sí, digamos, las personas que son cis, ¿okay? Hay como que cierta todavía renuencia o escepticismo al hecho de, bueno, ¿por qué tengo que aceptar lo que tú me dices que eres? ¿Okay? Y es lo que genera mucho conflicto ahorita, ¿okay? Y no creo que sea tanto el conflicto por la cuestión de cómo te quieres ver, sino es cómo quieres que los demás quieres que te vean, o sea, porque entonces eso es lo que, o sea, viene todavía encontrando y hay un encono en la sociedad al respecto, y eso creo que daría para más programas, pero creo que se nos está acabando el tiempo. Yo ya para ir cerrando, pues sí digo que nos va a traer ciertos conflictos demográficos, incluso la cuestión de la natalidad. Yo sé que países europeos que de pronto hicieron esto, lo implementaron con tiempo de anticipación. Por ejemplo, leí esta semana que en Rusia, una ley bastante curiosa, aprobación por el Ministerio del Trabajo de Rusia, los empleados pueden tener relaciones sexuales durante
durante su jornada laboral si se les antoja, porque necesitan niños. Así lo dice la ley. Okay. Ante la falta de la incremento de la natalidad, si tú en tu trabajo de pronto sientes que quieres, y incluso dice que hasta con compañeras, la ley es una nueva ley. ¿Por qué? Porque no se empezó a dar exactamente. Entonces yo creo que a la larga igual va a suceder esto en los países latinoamericanos, que es donde ahorita empieza a nacer esta cuestión, ¿no? Es con lo que yo cierro, que a veces no vemos los alcances de algunas situaciones. Tony, ¿algún comentario con el que quieras cerrar? Pues mira, yo lo que quisiera decir es que después de tantos años de atender población trans, uno aprende a enfocarse en las cuestiones que no están relacionadas al sexo, ¿no? En la amabilidad, en la cultura, en la conciencia ecológica, en la expresión artística, en la eficiencia laboral, en cosas que hombres y mujeres podemos hacer sin ningún problema, ¿no? Y creo que cuando te enfocas en eso, por ejemplo, tengo un paciente que es varón trans que profesionalmente es una cosa admirable, ¿no? Le digo, o sea, padrísimo. Cuando te enfocas en estas cosas que no tienen nada que ver con ser hombre o mujer, desaparece esta diferencia, ¿no? Entonces, creo que es lo que tendríamos que hacer. Sugiero que pongamos un filtro cuando conozcamos a una persona trans antes de poner delante de la persona que no está contenta con la forma en la que se ve. Primero voy a averiguar, ¿no? ¿Es buena persona? ¿Es mala persona? Porque pues, hay buenas y malas personas. Como sea. Y si es buena persona, o sea, adelante, ¿no? Exactamente. Pues bueno, amigos, con esto nos despedimos. Es un tema que da para mucho y pues les damos las gracias por habernos acompañado aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.